Bueno, vamos a continuar nuestra clase. Estamos en Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 4. Y vamos a continuar con la defensa de Pablo o explicando Pablo el ministerio que él tiene en cuanto a los corintios. Recordemos que capítulo 3 vimos que estaban requiriendo, estaban pidiendo, exigiendo cartas a Pablo, porque los de Jerusalén traían cartas, ¿no? Ellos venían y decían, estamos nosotros siendo recomendados por los de Jerusalén. ¿Y Pablo quién es? Pues Pablo, él puede mostrar carta y Pablo dice, no, ustedes son nuestras cartas, porque Pablo fue quien fundó la iglesia de Corinto. Ahora, versículo 1 y 2, ya capítulo 4, 1 y 2, nos habla acerca de por qué Pablo predicaba el mensaje. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire, Pablo está atacando, Pablo está atacando lo que los otros están haciendo, ¿ya? Pablo está atacando lo que los otros están haciendo, porque la situación que muchos de ellos están traficando con la palabra del Señor y eh, tomando en vano el evangelio, la cruz de Cristo. Entonces, Pablo dice aquí, él ministra para que estar delante de Dios con buena conciencia, no adulterando, no traficando, no haciendo nada indebido, no avergonzando la palabra, sino con aquello que Dios le había encomendado a Pablo. ¿Y qué era su mensaje? Versículo 4, 4 y 5 dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es decir, los otros venían con cartas, con credenciales, mostraban de dónde venían, en nombre de quién venían. Nosotros venimos de Jerusalén y traemos cartas de Jerusalén. Pablo le dice, yo no tengo cartas, yo tengo el ministerio, el evangelio de Jesús. Encargarle a la gente, a los incrédulos, que Cristo vino y murió, que Él es el Señor. Ese es el evangelio de Pablo y ese es el evangelio que escucharon los corintios cuando Pablo ingresó a predicar el evangelio en esa zona, en ese lugar. Ahora, versículo 7, versículo 7, hay una figura muy interesante porque Pablo empieza diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también en la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuál es el rasgo distintivo del ministerio de Pablo? El sufrimiento. Pero ese sufrimiento que él acepta es por causa de qué cosa? Del evangelio de Cristo. Es decir, él vive por fe, para la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces Pablo, él lleva en su carne, lleva en su cuerpo, lleva en su vida, en su ministerio,
todas esas cosas que los otros no pueden decir. Los otros que están pidiendo cartas, ellos no pueden declarar de la misma situación en que Pablo está declarando aquí, por por esa causa que él ha sufrido, que él ha estado en angustia, que él ha estado muchas veces derribado. Recordemos cuántas veces estuvo en lugares, en zonas de muerte, de dificultades. Cuando estudiamos Hechos, por ejemplo, cuando estaba yendo ya hacia Roma y el suceso en cuanto a los barcos, a la situación de que tuvieron que salvar a los otros de, y salir de esa situación de olas inmensas para que Pablo pueda predicar a esa gente, incluso de quién era él y de qué estaba haciendo, del ministerio que él tenía. Ahora, versículo 16, hay una situación importante, dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está diciendo, estas situaciones que yo paso van desgastando mi cuerpo, van desgastando mi cuerpo. Yo me voy desgastando, me voy acabando, me voy enfermando. Pablo, ¿no? Pero su espíritu, ¿qué se va haciendo? Su interior, ¿qué va haciendo? ¿Qué va sucediendo con el Pablo espiritual? Dice que se va renovando día tras día. Porque aquí hay una situación importante que tenemos que tomar en cuenta para nuestros ministerios también. El peso de gloria. El peso de gloria. Lo que yo vivo en el ministerio, lo que yo vivo como cristiano, lo que yo vivo como seguimiento al Señor, esos problemas, esas dificultades, esas necesidades que uno pasa como siervo, como discípulo de Jesús, ¿qué nos van a dar en la eternidad? Un peso de gloria. Pablo está, Pablo está pensando en lo que viene, porque luego en la etapa final, ¿no? En Timoteo vamos a ver y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué le espera? La corona de la vida. Mírese, mire cómo anda Pablo, pensando en la eternidad, pensando en encontrarse con el Señor, que eso le va a dar un gran peso de gloria para él. Es decir, las cosas que pasamos aquí que nos desgastan no se comparan con la gloria eterna. No tienen comparación con aquello que va a venir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este capítulo? ¿Alguna duda? Estamos viendo acerca de el ministerio de Pablo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Capítulo 5, ¿ya? Capítulo 5, vemos que del 1 al 10, que él era agradable a Dios. Pablo vive una situación que agrada a Dios. Mire versículo 6. El 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Vuelve a repetir, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también
o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo tiene en cuenta aquí que la situación terrenal de la habitación, de las casas terrenales, las moradas de acá, cuando se deshagan o cuando seamos ausentes del cuerpo, ¿dónde vamos a estar? En ese edificio hecho por Dios. En ese edificio hecho por Dios. Hemos visto anoche acerca de la situación en la que nuestros cuerpos, ¿qué va a suceder con nuestros cuerpos? Van a ser transformados. Pablo dice aquí hay otra figura, seremos revestidos, seremos vestidos, ¿no? Con la situación ya de nuestra patria o nuestra ciudadanía celestial. Estaremos con el Señor. Pero aquí hay un pero. ¿Cómo tenemos que vivir mientras esperamos esa situación? ¿Cómo tenemos que afrontar las situaciones? ¿Cómo tenemos que vivir el día a día en aquellas cosas que son difíciles? Y Pablo dice aquí, porque por fe vivimos, no por vista. Por fe andamos. Confiamos en que estas situaciones difíciles en la vida diaria del cristiano va a pasar. Pero añade en el versículo 11, todos, todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Ahora, ¿no nos da esto a nosotros un impulso para afrontar todas las situaciones? ¿No nos da esto a nosotros una situación de esperanza, de saber que estamos haciendo las cosas correctas y que delante de Dios vamos a estar y vamos a afrontar todas nuestras obras, sean malas o sean buenas? Pablo está pensando, mire, Pablo está pensando en que esta situación de estar delante de Cristo, él la va a pasar. Por cuanto su vida, su ministerio, él sufrió, él padeció, él siguió, él mantuvo la fe, a pesar de todas las aflicciones que pasó, todas las tristezas y todas las angustias que pudo haber pasado en el ministerio, en su vida, en su seguimiento al Señor. Entonces Pablo trata, él piensa, él pone en su mente, afronto esto porque voy a estar delante de Cristo. Afronto esto porque aunque no tenga casa aquí terrenal o se deshaga lo que tenga, allá me espera la celestial. Porque aunque este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando, pero este cuerpo desgastado, ¿qué va a pasar? Se va a vestir, se va a revestir con esa ciudadanía celestial. Mira lo que le está enseñando Pablo a esta iglesia, que está escuchando a aquellos que vienen con credenciales, pero no con cosas correctas, sino con orgullo, con codicia, con avaricia, traficando con la palabra del Señor, adulterando la palabra del Señor, como dice el capítulo 4, negociando con la palabra del Señor. Y aquí pensamos, ¿no? En esos que, como hablamos en algún momento, ¿qué sucede con esos que trafican la palabra del Señor? Con esos que se venden por dinero o que venden el ministerio por plata. Entonces aquí la situación de Pablo es esa situación. Yo voy sufriendo, yo voy renunciando, yo voy dejando, yo voy llorando, voy cargando en mi cuerpo todas esas aflicciones porque sé que un día voy a estar con Cristo y voy a dar cuenta de lo bueno y lo malo. ¿Sí? De lo bueno y lo malo. Del 11 al 15, mire, hay un ministerio que nos ha encargado el Señor. El ministerio de la reconciliación. Versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros
de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Los versículos nos muestran acerca del amor de Dios. ¿Qué tiene que hacer en nosotros el amor de Cristo? Nos tiene que impulsar. ¿Mm? Nos tiene que impulsar a llevar el mensaje de Cristo. Por eso el versículo 14 dice, nos constriñe. ¿Qué es constriñe? ¿Alguien sabe? ¿Qué es esa palabra constriñe? Y voy tomando ya nota. ¿Qué es constriñe? Nos llega hasta lo profundo de nuestro ser, algo de que nos impulsa en otras palabras, nos hace sentir lo más preciable que tenemos en nuestras manos. ¿Ya? A ver, alguien más, ¿qué es constriñe? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos induce a algo. ¿Ya? Bien, entonces, ese constriñe nos tiene que impulsar, inducir, llevar, sentir la necesidad de que el otro, ¿qué necesita? El amor de Cristo. El otro necesita el amor de Cristo. Y nosotros podemos ver hoy en día, entender las situaciones en las que suceden en nuestras comunidades, en nuestras realidades, en nuestros pueblos, nuestros barrios, incluso nuestro país. ¿Qué necesita hoy en día? El amor de Cristo. Ese niño que viene, que muchas veces no sabemos cómo viene, porque a veces viene solo, no viene la familia, no viene el padre, no viene la madre, pero llega a la iglesia. Ese necesita el amor de Cristo. Esa mujer que viene con los hijos y a veces el marido no viene, no sabemos cuál es su necesidad, pero viene con qué necesidad, del amor de Cristo. Ese hombre que llega a la iglesia, que muchas veces a veces no llegan, pero cuando llegan vienen por una necesidad, el amor de Cristo. Esos jóvenes. Entonces, ese impulso, ¿ya? Ese impulso nos tiene que mover. Nos tiene que mover ese amor en cada uno de nosotros. Porque si no nos mueve a nada, si no nos mueve el amor de Cristo a hablarle a otros, a hacer ministerios, a poder ayudar a otros, entonces vana es nuestra profesión de fe. Se tiene que mostrar. Porque es un impulso, nos constriñe el amor de Cristo. Versículos 16 y 17 es muy conocido, ¿no? 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué más dice? 17. Ya sabemos algunos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué gran mensaje teológico, pero qué gran mensaje social también. Porque en Cristo, lo teológico, en Cristo somos una nueva criatura. Y en lo social, todo lo viejo pasó. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las relaciones cambian. Mi manera de ver el mundo cambia. Mi manera de actuar cambia. Porque en Cristo hay una nueva creación. Ojo, una nueva creación. Somos en Cristo una nueva criatura. Ya no nos gobierna el pasado, ya no nos agarra el pasado. Y aquí yo siempre he estado en contra de muchas situaciones que suceden en la vida o que nos ha llegado hasta nuestras iglesias. Toda esa situación que pasa en muchas denominaciones, en muchas iglesias, acerca de la regresión. Hay muchas iglesias cristianas que hacen regresión. Piense cuando usted tenía 15 años, ¿qué le hizo su mamá? ¿Qué le hizo su papá?
Piense cuando usted tenía 10 años, ¿qué sucedió? Piense cuando usted era niño, ¿qué de mal le hicieron? Piense cuando usted era bebé, ¿cómo lo trató su madre en el vientre de la madre? Oiga, terrible. ¿Qué evangelio nos están predicando? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo no tengo que volver a recordar. Yo no tengo que traer a mi mente. Yo me imagino al pobre Pablo sin fuerza de predicar el evangelio porque él fue perseguidor de la iglesia. No me cabe en la cabeza un Pablo que no se anime a predicar a multitudes porque él fue testigo de la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Oiga, qué cosas terribles. Y algunos les hacen escribir en papel y después los hacen quemar, les hacen colgar ahí, no sé qué situaciones más. Oiga, cuidado con la hechicería. Eso no es bíblico. Versículos 16, 17 nos habla acerca de una nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo. No necesitamos hacer nada más. Ya creí, le entregué mi vida. Estoy en Él, estoy con Él. Todo es nuevo, todo es nuevo. Mi mente cambia, todas las cosas van cambiando. Las situaciones van cambiando. Mi matrimonio va cambiando. Mis relaciones con mis hijos van cambiando. En mi trabajo voy cambiando. Es nueva creación. Entonces, prestemos mucha atención a las situaciones que necesita la gente. Hemos visto en los libros proféticos que el Señor nos perdona y se acuerda de Él de nuestros pecados. ¿A dónde lo tira? Dice el profeta. ¿A dónde tira Dios nuestros pecados? A lo profundo del mar. Y yo, ¿por qué me voy a acordar? Encima, para esas situaciones tengo que pagar semejante plata para que vayan y me hagan recordar de mi pecado. Y yo no me quiero acordar de mi pecado. ¿Por qué me quiero acordar de mi pecado? Si Dios no se acuerda también. Él me perdonó, soy una nueva creación. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Que no agarrar ni creer a esos grandes apóstoles, profetas que trafican con la palabra del Señor para tener plata. Cuando la Biblia dice, yo estoy en Cristo, yo soy nueva criatura. No necesito nada más. Es mi comunión con el Señor. Versículos de 18 hasta el 21 nos habla acerca de aquello que nosotros tenemos que hacer. Todos hermanos. ¿Ya? Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No le dice a Tito o a Pablo, está hablando a toda la iglesia. ¿Ya? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vuelve otra vez a decir nosotros. Así que somos embajadores, otra vez somos, ¿ya? Plural, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él. Qué lindo. Todos somos. Ojo, no es el pastor, no es solamente el pastor, no es solamente la pastora, no es solamente el pastor de jóvenes, no es solamente el anciano, el diácono, no. Pablo escribe a toda la iglesia. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Pastor, no tengo ningún ministerio en la iglesia. Todos tenemos el ministerio de reconciliación. Todos tenemos que hablarle a otros de Cristo. Todos tenemos que hablarle a otros de que en Cristo son nueva criatura. Ese es el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos que predicar y enseñar. Cristo Jesús se hizo pecador, aunque no era pecador, tomó nuestros pecados para que nosotros fuésemos salvos por él.
Ese es el evangelio. Él tomó nuestro lugar para que Dios nos reciba en gloria, para que Dios nos tenga como sus hijos. Así que aquí nadie se escapa, nadie se salva, nadie se libera. Es Pablo hablando a la iglesia de Corinto, a toda la iglesia, porque es una carta a la iglesia de los Corintios. ¿Hasta aquí alguna duda del capítulo 5? ¿Pregunta? Pregunte. Pastor, cuando usted habla de lo que estaba diciendo, que muchas veces nos hacen recordar de nuestros pecados que hemos cometido, es como retroceder a volver a pensar y nos hacen recuerdo. ¿A eso se refería? Claro, hay mucha psicología, mucho humanismo dentro de las iglesias. Esas regresiones son psicológicas. Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Imagínense si yo me pondría a hacer esas cosas. Yo he hecho, yo he hecho burreras, digamos, ¿no? Que no me pone contento, no me alegra. Pero en Cristo yo tengo fe. Y Él me ha escogido, Él me ha elegido, Él me ha hecho su siervo. No necesito de estar haciendo esas cosas cada vez. Y lo peor es que la gente cada vez lo va haciendo. Cada vez lo va haciendo. Porque cada vez te van recordando el pecado. En cada predicación, en cada encuentro, en cada campamento, en cada situación. Eso no es bíblico. Pastor, disculpe, yo participé en un campamento donde nos hicieron escribir algo que nosotros habíamos cometido en tiempos pasados en un papel y lo echamos al fuego. Entonces, a eso se refiere usted, que no es bíblico, no se puede hacer eso. Hay muchas cosas de esas y otras también. Hay muchas cosas de esas que no son bíblicas, como digo. No son bíblicas. Averigüen y busquen dónde se hacen esas cosas. En el Oriente, eso lo utilizan como ocultismo. ¿Mm? Y eso estamos trayendo a las iglesias. Yo he visto. ¿Mm? Entonces, por eso les digo, Pablo luchó con muchas cosas de su tiempo. La iglesia evangélica hoy en día está agarrando muchas cosas de la psicología, de la filosofía, del humanismo, de las religiones orientales, ¿mm? que nos llevan a esa situación o que están metiendo a esa situación. Hay que tener cuidado, ¿no? Velad y orad, decía Jesús. Y él sabía que Jesús mismo dijo, vendrán, ¿qué vendrán? Falsos profetas y falsos maestros. Pero claro, como nos gusta, o como le gusta a la gente, al común de la gente, a la multitud de la gente, sigámoslo haciendo, ¿no? Aunque no sea bíblico. ¿Ya? Entonces, ustedes, como hablamos ya acerca de la cena y las otras cosas, tienen que ir siendo críticos con no tragarse cualquier cosa que lo diga un gran predicador. No. Hay que leer la Biblia, hay que ver, hay que entender el contexto en que fue escrito. Capítulo 6. Capítulo 6 nos habla acerca de aquello que Pablo, sabe que la vida de él como misionero, como apóstol, tiene que suceder. ¿Ah? Le va a pasar. Nos habla acerca de los nuevos padecimientos, pero él se mantiene íntegro, una vida íntegra, a pesar de, mire el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como qué, como ministros de Dios,
No con las cartas, mire, no con cartas, como los otros falsos que traen de la Jerusalén. No, no, no. Pablo dice, como ministros de Dios, en mucha paciencia, mire, tribulaciones, angustia, azote, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayuno, pureza, ciencia, longanimidad, bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué cosa, eh? Ahora, los grandes predicadores, los grandes ministros, los grandes apóstoles hoy en día, ¿pasan esto? ¿Viven de esta manera? Cuando yo veo que una iglesia se quiere abrir en pleno centro de la ciudad, donde ya hay una iglesia, ¿qué me demuestra ese ministerio o ese pastor? ¿Qué quiere en la gran ciudad? ¿Qué quiere en la gran metrópolis? ¿Qué quiere en el centro? ¿Mm? ¿Por qué no van a la periferia? ¿Por qué no van como grandes ministerios que manejan grandes dinero, grandes sumas de dinero? ¿Por qué no se van a los países de Oriente Medio donde no es permitido predicar el evangelio? ¿Por qué van donde ya hay iglesia? Pablo dice, Porque, yo no voy a ir donde otro ya porque predicó, dice Pablo. Entonces, Pablo está diciendo aquí, estos que vienen con cartas, pero no sufren por el evangelio. Y describe aquí las situaciones que Pablo va a seguir pasando, pero que él está dispuesto a pasar. Que él ha decidido pasar como ministro de Dios, como ministro del Señor. Porque él es, como en cada carta, Pablo, apóstol de Jesucristo. Por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios, él es apóstol de Jesucristo. Entonces, es para pensar en situaciones concretas dentro de nuestros países. ¿Cuáles son los países donde no ingresa el evangelio hoy en día? ¿Por qué no se va allá? ¿Por qué grandes ministerios llegan aquí donde ya hay? A veces en una cuadra, en el centro hay 3, 4 iglesias en una cuadra. A veces no quieren venir a la periferia. No, ¿por qué vamos a ir al plan si allá hay pobreza, allá no hay ofrendas, allá no hay diezmo? No, ¿para qué vamos a ir a la villa? No, ¿para qué no vamos a ir al otro lado? ¿Mm? Yo he escuchado, ¿eh? Pastores me han dicho a mí, ¿qué haces allá, Douglas? Allá hay mucha tierra, mucho polvo, pero allá necesitan del evangelio, le digo yo. No, quedémonos aquí, hagamos un auditorio, hagamos un megatemplo. No va eso conmigo no va. Entonces, Pablo describe aquí la situación que él va a pasar. Versículo 14, mire, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pues, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. Mire, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira el consejo de Pablo a la iglesia. No estén escuchando a esos otros. No estén recibiendo esas filosofías. No estén escuchando las malas enseñanzas de los otros, porque no es justicia en eso que están predicando. No hay verdad en eso que están traficando con la palabra de Dios. ¿Acaso podemos estar con Dios, con Cristo, con el diablo? Aquí la palabra Belial en el griego era sinónimo de la antítesis de Cristo, es decir, el diablo. Entonces se da cuenta, ¿no? No hay comunión. Y Pablo termina diciendo, limpiémonos de toda esa contaminación de la carne, del cuerpo y del espíritu, y andemos en santidad. Mire, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se llama nuestra denominación? Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. Pero la santidad no es que se la gana de la noche a la mañana. ¿Qué hacemos con la santidad? Es un camino de santidad. Nos vamos perfeccionando en santidad. Cada día vamos decidiendo el mundo o Cristo, las cosas del mundo o las cosas de Dios. Cada día es un tema de decisión, toma de decisiones. ¿Qué quiero? ¿Qué hago? Eso es. ¿Alguna duda, alguna pregunta en este capítulo? Pastor, cuando habla usted, en el 14 dice, no nos unáis con yugo desigual. Esto, por ejemplo, si yo me junto con una persona incrédula, a eso me está refiriendo. No puedo yo juntarme con ellos, no lo puedo atraer a Dios, no lo puedo evangelizar, o se refiere solamente en el ámbito matrimonial. Claro. Acá, recordemos, pensemos en el contexto, ¿no? La situación es de la iglesia escuchando a los otros que vienen con cartas de Jerusalén para hablar en contra de Pablo. Esa es la situación. Entonces, en esa situación, ¿ya? Pablo está diciendo, esos no son ministros de Dios. Es decir, no creen en el evangelio de Cristo Jesús, ojo, porque vienen de Jerusalén, traen cartas, pero están ¿con qué? Con la ley. Entonces, ¿qué son? Incrédulos. No creen en Cristo Jesús. No creen en el evangelio. Y él por eso dice, ¿no? En el capítulo 4, que hemos visto, el evangelio es Cristo, vino, murió y resucitó. Que eso Dios le ha encomendado a ellos. Ahora hay situaciones como pregunta de que, claro, nosotros no hay comunión con los incrédulos. ¿Acaso yo puedo seguir la luz y a la vez la oscuridad? No me puedo yo, cristiano, casar con un no cristiano. No se puede. Se aplica a esas situaciones también. Claro que sí. Ahora, dentro de de los mismos cristianos, escúcheme bien, ¿no? Usted, a ver, por ejemplo, un pastor, alguien que anhela ministerio o obispado, como dice Timoteo, que anhela servir al Señor. ¿Será que se puede casar con una mujer o a la inversa, una mujer que quiere servir al Señor? ¿Se puede casar con un cristiano que no sea ese su interés de servir al Señor? Bueno, yo voy a la iglesia, me siento, ya me gusta. ¿Será que ahí no aplica eso también? De no estar de acuerdo. ¿Qué piensan ustedes? Por más que seamos cristianos, digamos. ¿Aplica o no? Buenas noches, pastor. Hermanos, buenas noches. Hablando según viendo el contexto bíblico, se podría decir que en cierta manera recomienda, y he escuchado también en muchas prédicas, en que recomiendan que si tú tienes un interés en el servicio al Señor, que la pareja que escojas también tenga el mismo interés. Esto en fin de no entorpecer el propósito que Dios tiene, digamos,
al usar tu vida en cierto ministerio o en algún llamado que Dios tenga para ti, ¿no? Ujú. Pero también podemos ver de que muchas veces esas cosas ocurren hasta incluso antes de quizás conocer a Cristo, o quizás ya conocíamos a Cristo, pero no estábamos muy adentrados en lo que es conocer su palabra. Hay varias cosas, ¿no? Que pueden ser, pero sí, yo pienso que sí va, digamos, al punto en decir que cuando dice no nos unamos en yugo desigual, no solamente es en la parte matrimonial, sino también en la parte ministerial, ¿no? Que Claro. ambos puedan tener un propósito y trabajar ese propósito para que ninguno de los dos termine defraudado o decepcionado, ¿no? Ni del uno ni del otro. No sería, Ujú. pastor. Claro. Entonces, funcionan las situaciones así también, no solamente con el no cristiano, sino dentro de la misma cristiandad también. El que quiere ser misionero no se va a casar con una que no quiere ser misionero o con una que no quiera ser misionera. ¿Qué va a pasar ahí? No van a llegar a ningún acuerdo. Y ahí está difícil situación también, ¿no? Entonces, aquí vemos de que la situación de Pablo es justicia con injusticia, comunión, la luz con las tinieblas, Cristo con el diablo, el templo con los ídolos, la situación del contexto en la que está inmerso la iglesia de Corinto. Aún con esos que vienen de Jerusalén y traen cartas. No los escuchen, no les sigan, porque Pablo ha predicado el evangelio de Cristo, no la ley, ¿no? No la ley. Capítulo 7, hay una situación muy interesante aquí. Versículo 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Ahora, es muy importante aquí la figura de Tito, porque como les dije en la introducción de Segunda de Corintios, hay una segunda carta perdida. Hay una segunda carta perdida que no se sabe. Pero por lo que sucede aquí en el capítulo 7, ¿sí? Por lo que sucede aquí en el capítulo 7, cuando viene Tito, sucede lo que se designó en esa carta perdida. Yo les dije que la primera carta había la orden de que se lo expulse al incestuoso, ¿no? El que cometió el pecado de incesto. La iglesia no escuchó. Por eso que el capítulo 1, capítulo 2, Pablo se siente muy triste, tiene profunda tristeza, porque ese incestuoso se rebeló y llevó gente con él. Se arrastró gran cantidad de gente. Entonces, cuando Pablo fue, dice que no fue bien recibido. Lo despreciaron a Pablo, por eso es que él lloró, dice, tenía tanta tristeza porque no escucharon en esa. Entonces él volvió en una segunda carta más fuerte, que por eso le digo, no se sabe, no hay esa carta, pero los estudiosos dicen que hay una segunda carta porque luego viene Tito aquí en esta parte con la noticia de que se arrepintió el incestuoso. Ahora mire, sigamos leyendo. 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, ahí está, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque fue muy dura, ¿no? Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor?
qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo los recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Acá está esa situación, mire. Se arrepintió aquel grupo, aquella persona en la que en la primera carta Pablo había dicho, entréguenlo a Satanás. Entonces aquí hay un arrepentimiento. Por eso dice Pablo, si fue dura la carta, fue dura, que hasta él dice lo lamentó porque era tan dura, pero ellos se arrepintieron. Porque el llanto, la tristeza que viene de Dios es para arrepentimiento, no para muerte. Entonces cambió la situación de la iglesia, del que había cometido el pecado de incesto, y volvió nuevamente la calma en cuanto a esta situación en que había estado la iglesia. Mire, qué cosas, ¿no? Que Pablo ha tenido que pasar, muchas veces duro, como él dice aquí. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Que la gente se arrepienta. Y aquí les digo a ustedes, hermanos, no tenemos que ser más buenos que Dios, porque a veces los pastores, los hermanos, los líderes, tratamos de ser más buenos que Dios. No, ¿cómo voy a dar una prédica tan fuerte, tan dura? No, la gente se me va a ir. Pero si la gente está en pecado, si la gente no ha cambiado, si la gente sigue haciendo lo mismo, hay que darle, hay que hablarle con dureza, hay que darle con la palabra del Señor donde ellos están mal, atacar el pecado. No podemos ser más buenos que Dios o pretender ser más buenos que Dios. Hay situaciones en las que los pastores se prestan para eso y ya no hay acusación del pecado, ya no hay confrontación de pecado, ya no se hablan de los pecados y tratamos de sobar la espaldita a los hermanitos para que no se vayan. Pablo fue duro aquí, él dice, he sido duro, pero porque los amo, para que se arrepientan, para que vuelvan, para que demuestren, ¿no? Que estamos con Dios, que somos sus hijos. ¿Alguna pregunta al capítulo 7? ¿Alguna duda? Pregunte. Pastor, ¿no cree usted que todo lo que sufrió Pablo no es una consecuencia de lo que él había hecho con los primeros cristianos? Pablo, no Pablo, ¿no? ¿Qué había dicho Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Ananías cuando lo tumbó Jesús del caballo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús a Ananías? Este va a ver lo difícil que es seguir el evangelio, lo difícil que es seguirme. Entonces, Dios ya lo tenía a Pablo, le tenía preparado este camino. Pablo no se corrió de ese camino, porque Pablo dice en su mensaje, en su defensa, cuando hemos estudiado Hechos, dice, ¿no? Y Dios me llamó a mí a los gentiles, porque él dijo, yo le voy a enseñar a Pablo, él va a ver lo difícil que es seguirme. Es como usted dice, es Dios, pero Dios ya lo tenía así. ¿Ya? Dios ya había determinado. Y es lo que cada cristiano, todo siervo del Señor va a pasar. No porque hayamos sido malos o porque hayamos hecho cosas terribles, sino porque para llevar el evangelio, es como vimos aquí. Nosotros damos amor y ¿qué hace la gente con nosotros?
no nos respetan, no nos atienden bien. Nosotros preocupamos a que les vaya bien y ellos, la primera cosa, se van de la iglesia. ¿Acaso eso no produce tristeza en el pastor, en los líderes, en los que están al frente? Produce. ¿Qué es lo primero que sienten los pastores de la gente? Que son unos malagradecidos. Es la verdad en el ministerio. La gente es malagradecida con los pastores. ¿Mm? Entonces, pero no es solo de Pablo, es de todo aquel que quiere servir verdaderamente al Señor. ¿Sí? Es de todo aquel que quiere servir verdaderamente al Señor. ¿Ya? Pero Dios y Jesús ya había dicho, Pablito va a saber lo que cuesta seguirme. Y, y vemos que sí, ¿no? Vemos que sí. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Solo uno o Pastor, dos han buenas participado. noches, hermanos, buenas Hermana, noches. hermana, buenas. Pastor, ese tema que usted decía, ser un poco duros, ¿no? En la iglesia, no ser solamente amor, yo pienso que deberíamos tener cuidado también, ¿no? En qué momentos hacerlo, porque ser duro podemos ser piedra de tropiezo tal vez para algunas personas, ¿no? Que como leíamos en Primera Corintios, para los débiles podrían malinterpretarlo y demás. Entonces, esto tal vez se podría hablar personalmente o en una reunión o en un discipulado ya más avanzado, ¿no, pastor? ¿El pastor qué tiene que tener? ¿Qué herramientas tiene el pastor? Vara y callado. ¿Sí o no? Tiene vara y tiene callado. ¿La vara para qué es? ¿Cuál es la función de la vara en el pastoreo? ¿Cuál es la función del callado en el pastoreo? Para corregir. ¿Sí? ¿Y el callado qué era? Para guiar. Cuando la oveja veía el callado, era que el pastor va al frente. Entonces, el pastor tiene que saber, ¿no? Que dentro de la iglesia tiene que estar con las dos cosas. Es con las dos cosas. Es decir, un equilibrio. Nuestras prédicas tienen que estar llenas de amor, pero también tienen que tener llenas de corrección, de atacar el pecado, de denunciar el pecado, de corregir, de mostrar lo mal que está haciendo la iglesia. Equilibrio. ¿Sí? Porque si hablamos de solo un lado, estamos mal. Si hablamos solo del otro lado también, por eso es equilibrio, ¿no? Es como todo padre. Equilibrio dentro de la formación de nuestros hijos. El mismo el pastorado, lo mismo la iglesia, lo mismo los líderes, la pastora, el encargado de jóvenes. Entonces, no tratemos de ser más buenos que Dios. ¿Mm? Pastor, entonces, eso entraría, claro, uno que predica, un pastor que predica ya, que está al frente, eh, maneja la homilética, ¿no? Ahí va dentro cada uno de los puntos que se debe de citar, entre la exhortación, la revelación o el pecado, ¿no? Mostrar el pecado del pueblo y también viene una sanción, ¿no? Y también entra la consecuencia y el perdón más de que uno tiene que, como miembro, pueda un tiempo de corporal, Ajá. No se escucha bien, ¿no? Hay un problemita ahí. Hola. Hola, Ahora sí. Sigue, hermana Beatriz. sí, le decía que eso está dentro de la homilética,
frente, maneja bien todos estos puntos, ¿no? Tiene que presentar, ¿no? Tener el estado del pueblo, mostrarle las consecuencias, dar la solución, y cada uno de los puntos, ya, el pastor que ya está ejerciendo el pastorado, ya ha pasado por esa materia, esa preparación, solamente exponer de todo y orar, Claro, siempre a cada uno de los puntos. claro. Cuando uno está ya en el pastorado, ahí es la cosa, ¿no? Eh, ver la gente, cómo se comporta la gente, cómo anda la gente, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros que tener una buena observación de lo que está sucediendo en la iglesia. Y como pastores, observamos, vemos y qué necesidad tiene la iglesia a esta situación. Entonces, otra vez digo, ¿no? Confronta el pecado, confronta la situación, pero también tengo que llamar al arrepentimiento con amor. Y es lo que se hace en la iglesia. Pero no puedo solamente hablar del amor, de aquí, de una cosa, de la otra, sino no estoy atacando el pecado. Porque los pastores, los predicadores, el evangelio, ¿qué es el evangelio? Es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Si no le digo a la gente en qué se está equivocando, ¿se va a arrepentir? No se va a arrepentir. Yo le tengo que demostrar, mostrar en la palabra en qué se está equivocando. ¿Qué está fallando? ¿Qué necesitan nuestras iglesias para madurar, para crecer? Pablo conocía la iglesia de Corinto porque él la fundó. Y aunque le dolió escribir, no por eso dejó de escribir. ¿Mm? Entonces, eh, no tratemos, ¿no?, de ser condescendiente con la gente que no anda bien, digamos. Y está bien tener un equilibrio en cuanto a la enseñanza, a la predicación, al discipulado, a todas las cosas. ¿Mm? Pero siempre tu vara y tu callado. Vara y callado, ¿no? Capítulo 8 y capítulo 9 nos habla acerca de las ofrendas. Acerca de la ofrenda. Mire, el 8:1. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. ¿De qué estamos hablando? Las ofrendas. ¿Quiénes la dan? Los hermanos de Macedonia. ¿Cómo la dan? ¿Cómo la dan? ¿Porque tienen? ¿Porque les sobra? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿En qué están los de Macedonia? ¿Qué están pasando los de Macedonia? Versículo 2, ¿qué dice? Prueba y tribulación. Prueba de tribulación. Oh, no tienen recursos, no, es gente yesca, como se dice, ¿no? Vulgarmente aquí, es gente pobre, gente que no tiene, no es gente adinerada. Pero ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Generosidad, abundancia de generosidad, riqueza de generosidad, porque dieron más allá de su fuerza. Ofrenda para los santos. Ahora, cuando viene alguien y nos visita, ¿lo recibimos bien? Cuando llega un pastor a nuestras iglesias, solo el pastor se tiene que preocupar, o yo si tengo, si puedo, no le digo al pastor, a ver, yo le voy a llevar a comer al pastor que nos está visitando, yo le voy a dar para su pasaje, yo le voy a dar aquí, traje una botella de agua para que tome.
con nuestros pastores como somos. No, lo que me sobre, dicen, ¿no? Cuando pague mis deudas. Los de Macedonia no están esperando esto. Ellos lo van a hacer, lo quieren hacer, lo hicieron, digamos, ¿no? Lo hicieron aún a pesar de su pobreza o de su tribulación, de su necesidad. Versículos 4 y 5, mire. Pidiéndonos. ¿Qué cosa, no? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, como se dice, pongámonos a la par de los de Macedonia y estamos al igual que ellos muchas veces. Yo creo que desaparecemos si nos comparamos con los de Macedonia, ¿no? Porque uno como pastor dice, ¿quién quiere dar, recibir al hermano? ¿Quién quiere darle un cuarto, llevarlo al pastor, al misionero, al que viene? Nadie. Nadie. Ni las ofrendas a veces damos, que debemos dar en nuestras iglesias. No damos a veces. La ofrenda debería ser cada domingo más que los diezmos, porque la ofrenda es gratitud, la ofrenda es agradecimiento, la ofrenda es de mi corazón, es cuánto yo estoy agradecido al Señor. Ese es el concepto de ofrenda. El diezmo es de todo lo que yo he ganado, lo doy el 10%, nada más, ahí se acaba, ahí se cierra, es de Dios. Pero la ofrenda, dice que ellos se dieron, le rogaron a Pablo que, no, Pablo, no, que no te importe lo que estamos pasando aquí, déjanos dar. Eso le está diciendo, déjanos dar. No, pero ustedes están mal, ustedes también necesitan, de la verdad, dicho Pablo. Y les rogó, y les rogó, y les rogó. ¿Mm? Entonces, estamos hablando de la ofrenda que se da, que se hace. Y estamos hablando con un ejemplo en un contexto, otra vez vuelvo a repetir, en un contexto difícil, en un contexto no de abundancia. En un contexto casi igual como Malaquía, en el contexto de posexilio, de pobreza, de necesidad, pero que el profeta llamó a que se preocupen por las cosas de Dios. Aquí Pablo no los llamó a que se preocupen, ellos pidieron ocuparse de las cosas de Dios, la cosa de los hermanos, de los que predicaban, de los santos de Pablo que enseñaba. Ellos quisieron ser parte. La gran pregunta es, ¿somos parte nosotros del ministerio, de la obra cristiana en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones? ¿Estamos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir? Eso para nuestras pastorales también, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo? Ahora, vámonos al capítulo 9, versículo 6. 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire, si yo tengo de más, ¿es para qué? Para que abunde en toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mire, Pablo comienza en el 8:1
dándoles el ejemplo de los de Macedonia. Y termina diciéndole, ustedes también, Corintios, tienen que hacer lo mismo. Tomando el ejemplo de esa iglesia, ustedes tienen que hacerlo. No mirando, no queriendo ostentar y tener más abundancia, sino si tengo más abundancia, para repartir, para dar, para toda buena obra. Esa es la situación. Esa es la situación del 8 y el 9, la ofrenda de los santos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de aquí? Pastor, pero cuando hablamos de la ofrenda y los diezmos, no especifica, no explica dónde, bueno, sería nomás nosotros en nuestro tiempo que dijimos en los diezmos para el pastor, las ofrendas para cubrir gastos de la iglesia. Ajá. Así se maneja, ¿no? Ahora la situación es, ¿yo lo hago o no lo hago? Una cosa, cómo lo maneja, cómo se maneja. Pero la situación es que yo me ocupe del servicio de la iglesia, de los santos, de los que vienen, de los que están. Esa es mi obra, esa es mi abundancia en obra, como dice Pablo, ¿no? Que si ustedes tienen, tengan para buena obra, tengan para sustentar la obra. Entonces, eso tenemos que apuntar. Porque a veces decimos, no, si el otro da, doy. No, el otro no dio, yo no doy. ¿Es correcto eso? Yo veo que el otro no da su diezmo, no doy. No, ¿por qué el otro puso 20 y yo puse 50? No, pero si su familia de ellos son 15 y yo soy 2. ¿Se da cuenta, no? Hay situaciones así. Entonces, mi situación es, yo tengo que dar. Yo tengo que abundar para toda buena obra. ¿Sí? Del 10, capítulo 10 al 13, nuevamente Pablo defiende su apostolado. ¿Ya? Pablo defiende su apostolado. Hay la situación de aquellos que vienen con cartas que le están diciendo a Pablo, Pablo no es siervo. Pablo anda según sus propias ideas, según la carne. Versículo 2, mire, dice, 10:2. Ruego pues que aunque esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Qué estaban mirando estos acusadores? La situación de Pablo. Que Pablo, ¿no? Pablo no era como los otros apóstoles que dependía de los recursos de la iglesia. Que también no llevaba compañera como llevaban los otros apóstoles. Y que no traía las cartas como traían los otros que venían de Jerusalén. Entonces los otros acusadores están viendo todo lo externo de Pablo, todo lo que es la fachada, ¿no? Todo lo que era su fachada. Ahora, versículo 10, mire. Versículo 10. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil
y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hecho, estando presente. Otra acusación contra Pablo aquí era de que Pablo era una cosa en las cartas y otra cosa en persona. ¿Qué le estaban queriendo decir a Pablo? Sos un hipócrita, Pablo. Ahora yo les pregunto a ustedes, con todo lo que hemos visto de Pablo, ¿será que Pablo en persona también no sería un hombre fuerte, de palabra? ¿Cómo creen ustedes que sería así en persona Pablo, en sus enseñanzas, en sus predicaciones? ¿Cómo lo ven? Yo creo, yo tengo en mi mente que Pablo era una persona de carácter decisivo, las cosas que hablaba, las cosas que decía, porque para aguantar todo lo que pasó, tenía que ser un hombre muy decidido de palabra, no una persona tan humilde que de nada se dejaba convencer. Porque si llega a ser otra persona, él decía, bueno, tantos sufrimientos aquí nomás. Ah, claro, ¿eh? A ver, ¿quién más dice, piensa, a ver, qué piensan los demás? ¿Cómo sería Pablo? ¿Sería débil, como lo acusan? Más bien era de carácter fuerte, pastor. Carácter fuerte. Entonces, esta acusación es una acusación falsa de gente que está tratando de llevar a la iglesia de Corinto por situaciones que ellos mismos conocen a Pablo. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? De que lo que vemos, cómo vemos. Yo no me imagino pues al pobre Pablo débil si él llegaba a un pueblo y lo trastornaba. Era un trastornador de ciudades, de pueblos. Creo que después de Jesús viene la figura de Pablo como alguien del primer siglo que era pues de carácter fuerte, que llegaba e imponía. Ahora hay una situación aquí de que muchos dicen de que Pablo, la apariencia de Pablo, su cuerpo era una persona de baja estatura, que era un poco chueco, que era narigón. Hay muchas figuras así de Pablo, ¿ya? Pero aquí lo que nos interesa es su personalidad, su actitud, cómo entraba y llegaba a las ciudades, que era una persona de carácter fuerte. No era una persona melancólica, vamos a decir, no era, puede ser, si aplicamos hoy en día eso de temperamento, era un colérico, porque si se enojó con Bernabé, porque el otro se fue y los dejó, era pues alguien de que eh, no perdonaba, no daba doble oportunidades. Este nos dejó, no va conmigo, chao. Ese era el carácter, la personalidad de Pablo. Entonces aquí le están acusando de algo que no es Pablo, es débil, le dicen, ¿no? Sus cartas son fuertes, pero él es mm, sencillito, digamos, ¿no? Y nos habla con hipocresía, deben estar pensando también. Ahora, los falsos maestros se gloriaban en cuanto a que ellos, con las cartas que traen de Jerusalén, hacían grandes cosas o podían demostrar que hacían grandes cosas. Pero, ¿cómo ingresó Pablo con el evangelio a estas ciudades? Con gran poder y con milagros, con señales y con prodigio. Capítulo 11 y versículo 6 nos habla acerca de otra situación interesante. Mire, 11:6. Pues aunque sea tojo en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo, o lo hemos demostrado.
Porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de cero gravoso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿recibía o no recibía ofrendas Pablo de otras iglesias? Según este pasaje. ¿Recibió o no recibió? ¿Ah? ¿Aceptó o no aceptó Pablo ofrenda de otras iglesias? Versículo 8, ¿qué dice? ¿Qué dice versículo 8? A ver, alguien léalo. ¿Qué dice el 8? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. De Corinto, Pablo renunció a no recibir. Y de eso es lo que le están acusando los falsos maestros. Pero no es que Pablo no estaba recibiendo, él recibía de los otros lugares, de las otras iglesias, de los de Macedonia, que aunque eran pobres, ofrendaban para el ministerio. Entonces la situación aquí es que Pablo está haciendo un servicio correcto delante de la iglesia de Corinto para no ser de tropiezo a esa iglesia. Ahora mire el versículo 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, mire. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, mire, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mí, en lo que es de mi debilidad. Mire, Pablo está diciendo aquí, esos falsos maestros vienen y se alaban en Corinto que ellos no fundaron, que ellos no levantaron, que ellos no hicieron nada. Y Pablo defiende su ministerio, su apostolado, diciendo que él es hebreo, que él es israelita, que él es maestro, que él es descendiente de Abraham y que ha sufrido muchas cosas por causa del evangelio. Entonces, Pablo se gloriaba no en las situaciones de las iglesias, sino en lo que él pasó por fundar esas iglesias como ministro de Cristo. ¿Sí? Como ministro de Cristo. Ahora el versículo 12, el capítulo 12, perdón, versículo 7. ¿Alguien no puede leer el versículo 7, por favor? Solo el 7. 7 y 8. ¿Qué dice 7 y 8?
12, 7 y 8. Amén, pastor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mire, qué situación, ¿no? Ahora, Pablo cuando fundó las iglesias lo hacía en señales, milagros, prodigios, sanidades, de todo, ¿no? En el poder. Pero él no pudo sanarse de una enfermedad. Y dice que le pidió al Señor, versículo 9, le pidió al Señor, versículo 8, ¿no? 3 veces rogado. Y el Señor, ¿qué le ha dicho? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, ustedes me han hecho hablar, me han hecho gloriarme de cosas, pero Dios ha puesto un aguijón en mi carne para que yo no me gloríe más de lo que tenga que gloriarme, para que yo no me enaltezca, para que yo no me lleve la gloria, sino que demuestre que yo soy débil, dice Pablo. Ahora, los eruditos bíblicos han dicho de que esta enfermedad o este aguijón en la carne era un problema en la vista, que este problema en la vista hacía que mucha gente cuando le venía ese dolor, ese ardor, esa situación en la vista, hacía que se vea de una manera fea o que la gente se aleje de él porque era tanto el dolor, dice, de que se tenía que refregar, se tenía que lavar, era un tremendo, terrible dolor, ese aguijón en la carne, que le hacía recordar a Pablo de que él dependía de Dios, que su ministerio estaba en el poder de Dios, no fundado en él, no en su conocimiento, no en lo que él sabía, sino en las cosas que Dios le había encomendado hacer. Ahora, versículo 12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Qué fuerte Pablo aquí. Porque le está diciendo, yo no les dejé que ustedes ofrenden para el ministerio. Yo no les enseñé que ustedes puedan hacerse cargo de que yo como apóstol, ustedes tendrían que haberse preocupado y ocupado de mí. Y ahí les dice, perdónenme este agravio. Porque hemos visto en 1 Corintios, él renunció a ese, ojo, él renunció a lo que él tenía por derecho. Y según el Corintios, él les pide perdón porque no les, no les enseñó, no les permitió o no les dijo de que sí tenían que tomar en cuenta de que él era apóstol y sí tenían que tomarse la atribución de ofrendar para el ministerio. Versículo 14 hasta el 21 están los planes de Pablo de visitarlos, de ir, ¿ya? Capítulo 13, ya el capítulo 13 ya habla acerca de la despedida, de las situaciones de que ya viene para él, que él quiere ir, que él quiere estar con ellos, ¿no? Pero hay también la promesa de que Dios estará con ustedes. Hay aquí una situación de versículo 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Mire,
Y hemos visto toda la situación de Pablo y lo que le están enseñando a la iglesia acerca de Pablo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Examinarse. ¿Sí? Examinarse. Termina con los saludos finales. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, otra vez, ¿no? Perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludad unos a otros con ósculo santo. ¿Qué es esto? ¿Qué es ósculo santo? ¿Alguien sabe?